Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo servidor Osvaldo Quiñones en su canal GateW le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos en la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Osvaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y mire, amigo y seguidor suscriptor, me voy a trasladar a un hecho muy importante, a un solo hecho, pero que tiene un impacto muy importante. Lo que dijo el Papa Francisco referente a la OTAN. Independientemente de que te guste o no, hay que decirlo como es. Y hablo del Papa Francisco, el representante de la Iglesia cristiana. Así es que, me imagino. ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo que la política, esos valores que nos quieren inculcar supuestamente las naciones europeas, la democracia y su libertad, según ellos, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues se supone que son cristianos también, ¿no? Por la parte política, en el nombre de la libertad y la democracia, se la han pasado destruyendo e invadiendo naciones. En el nombre de la libertad y la democracia. En el nombre del cristianismo, o se consideran cristianos, unos y otros, independientemente del tipo de religión que cada uno profese. Ortodoxa, católica, evangélica, no lo sé, independientemente, todos se consideran cristianos, muy en especial Europa, Estados Unidos y América Latina. Entonces, el Papa como representante de esta iglesia, yo le pregunto, ¿entonces el Papa es ruso? ¿O el Papa es prorruso? ¿O también le van a imponer sanciones precisamente a la Santa Sede allá en Italia? Digo, porque lo que dijo él obviamente ha molestado a los políticos europeos. ¿Pero qué fue lo que dijo el Papa Francisco? Bueno, aquí le va. Obviamente, usted me dice, a mí me pueden criticar. Ahora, yo creo que todos los que me siguen a mí, hasta mis detractores, de una u otra manera, creen en alguna religión o son parte de una religión, la que representa precisamente el Papa. O sea, ¿ahora qué van a decir? Que quien representa, supuestamente, no la Iglesia Católica, representa el cristianismo, el Papa Francisco, el tuyo y el mío y el de todo aquel que tenga o que crea en alguna religión, especialmente en Europa y Estados Unidos, sí, él representa esa iglesia. La tuya y la mía, la de todos, supuestamente. Él está mal. No voy a entrar en la polémica de si es buena o no la religión. Estoy hablando de política. Entonces dice el Papa lo siguiente, para aquellos que no entendían, ¿por qué el Papa, acaso el Papa está mal? Yo le pregunto, ¿qué fue lo que dijo el Papa? El Papa señala a la OTAN en el origen de la invasión rusa a Ucrania. Sí, le voy a decir por qué, mire. El pontífice indicó que tal vez los ladridos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a las puertas de Rusia llevaron al presidente del Kremlin, al señor Vladimir Putin, a reaccionar mal y desencadenar el conflicto. ¿No fue así? ¿No fue la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿No había advertido el señor Vladimir Putin en 1987, 1997 que dejaran, que ya no permitiría que se siguieran acercando a la frontera rusa? ¿Y qué hizo la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Acercarse más y más y más a las puertas de Rusia. Ahora, aquí es donde yo siempre he dicho, muchos pueden decir lo que se les antoje, ¿ok? Pero yo siempre he dicho, y vuelvo a reiterar aquí, esto es responsabilidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Primero, desde que dieron el golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych en el año 2014, cuando surgió el Maidán y la masacre en Odessa, a más de 30 personas que fueron quemadas vivas, precisamente. Entonces, desde ahí, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o Europa y Estados Unidos, han venido preparando a Ucrania como un laboratorio para atacar, yo le he dicho una y otra vez, a Rusia. ¿Ok? A Rusia. Entonces, prepararon a Ucrania para atacar a Rusia. Entonces, ¿pero quién? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hoy, todas y cada una de las naciones miembros de este organismo, todas enviando armas de manera indiscriminada al ejército de Ucrania. ¿Era o no era la responsabilidad, o es o no la responsabilidad de la OTAN? Por supuesto, guste o no a mis detractores.
Aquel que conoce la verdad de cómo llegamos hasta aquí, sabe perfectamente, punto por punto, que es responsabilidad de Estados Unidos y de Europa lo que hoy ocurre allá en Ucrania. No es de Rusia, se equivocan mis detractores, no es de Rusia. Rusia hizo todo lo posible para evitar este conflicto. Les pidió garantías de seguridad, les pidió que dejaran de actuar de esa manera, no lo hicieron, desoyeron, no le dejaron más opción que defender su existencia. ¿Ok? Pero hay muchos que no han entendido, no saben ni siquiera por qué ni cómo está la situación en Ucrania. Yo he venido exponiendo punto por punto, pero ahí está. Ahora, ¿qué más dijo el Papa Francisco? El Papa Francisco criticó a las naciones europeas que han decidido incrementar hasta en un 2%, hasta el 2%, en gasto militar. ¿Sí? El mismo Papa Francisco señaló que las naciones occidentales tienen responsabilidad por no dejar, por estar enviando de manera indiscriminada enormes cantidades de armas a Ucrania. ¿Se equivoca el Papa? Le pregunto, ¿se equivoca? ¿O no es acaso cierto lo que dice el Papa? Ok, entonces es cierto, ¿verdad que sí? Sí es cierto. Todas las naciones que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte están enviando armas de manera indiscriminada. ¿Para qué? ¿Qué dijo el señor Borrell? ¿Qué dijo precisamente el mismo Boris Johnson? ¿Qué han dicho algunos representantes de la política europea? El mismo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. ¿Qué dijeron? Que estos tendrían que ganar esta guerra en el campo de batalla, en contra de Rusia, ganarla en el campo de batalla. Entonces, ¿de quién es responsabilidad realmente lo que pasa en Ucrania? Obviamente, les guste o no a mis detractores. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Imponer sanciones a la iglesia? ¿Imponer sanciones precisamente a la Santa Sede en Roma? Digo, porque lo dijo el Papa. O sea, ¿el Papa también está equivocado? Yo no creo. Yo creo que todas las personas coherentes y conscientes sobre el planeta que conocen a detalle de cómo surgió este conflicto, señalan rápidamente y de manera sencillita quiénes son los responsables. En lo personal, yo puedo inmediatamente decirles quiénes son los responsables. Europa y Estados Unidos. Son los responsables. Así es que, aquel que le guste, bueno, y si no, bueno, ahí está el Papa. Ahora, ¿qué me va a decir usted si es católico o cristiano? ¿Usted que cree en los grandes medios? ¿Usted que cree como europeo o latinoamericano? ¿Usted qué cree? Si usted no creía nada, por lo menos si cree en Dios, ahí está el Papa, representante de la Iglesia católica, de la Iglesia o del cristianismo. También se equivoca. Yo le dejo la pregunta a usted, que apoya a esas naciones que han cometido todo tipo de barbaries en el nombre de la libertad y la democracia, y que se creen los paladines también del cristianismo. ¿Y qué está diciendo el Papa sobre ellos? Ahí lo tiene. Les guste o no, aquí, con todo el respeto que se merece toda religión, aquí creo que el Papa mira perfectamente claro quiénes son los responsables. Y los ladridos de la OTAN, por supuesto que son la responsabilidad de este conflicto. Y que es una organización de seguridad, se equivocan. Le voy a dar un claro ejemplo. El señor Jens Stoltenberg afirma que la integración precisamente de Suecia y Finlandia podría darse rápidamente. Jens Stoltenberg, secretario general. Únicamente tiene que enviar la documentación, ya están preparando precisamente, e inmediatamente enviarán personal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Finlandia y Suecia. Inmediatamente. Y lo van a hacer lo antes posible, lo más rápido posible. ¿Para qué? Para seguir acercando y ladrando a la frontera de Rusia. Dos naciones, Suecia y Finlandia, que habían sido neutrales desde 1892. Fíjese, más de 2 siglos. Neutrales, y nunca han sufrido precisamente ningún tipo de ataque por ninguna nación, porque como neutrales que son, no pertenecen a ningún bloque, por lo tanto se les respeta, se les deja sin atacar, se les deja sin tener ningún problema. Ahora las señoritas o señoras precisamente representantes de estas naciones han decidido que por temor a Rusia, por lo que dicen los grandes políticos y los grandes medios, han decidido que tal vez se adhieran justamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 2 siglos
y fracción nunca tuvieron un solo problema. Pues tan pronto firmen con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su paz se va a eliminar, se va a acabar. Porque si hasta hoy no habían tenido problemas, en cuanto firmen con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo primero que van a tener a partir de entonces, en su existencia de estas naciones, inseguridad. Y si empiezan a llenarse de armamento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como lo hizo Ucrania, tal vez Finlandia y Suecia, después de Ucrania, sean las próximas, no víctimas, sino las próximas naciones a las cuales Rusia tendrá que intervenir para desmilitarizar y desnazificar. Digo, en lo que buscan, échele. Ahorita estaban muy bien. Nomás no se quejen cuando empiecen a sufrir la devastación como lo está sufriendo Ucrania. Y si no le gusta el Papa, dígale al Papa que se equivoca. Dígale al Papa que se equivoca. Dígale al Papa que se equivoca él y que también es un conspiranoico y que no tiene la razón. Los que miran claro saben dónde está el problema. Los que no pueden mirar claro porque les han nublado el cerebro, esa propaganda de Occidente, lo siento, siguen hundiéndose en el abismo. Pero bueno, yo expongo el hecho, la noticia, le doy mi punto de vista, pero siempre al final es usted el que decide. Pero ahí tiene, qué bueno que por fin alguien que representa una enorme, tiene una representación extraordinaria, dice las cosas como son. Los ladridos de la OTAN son de cierta manera los responsables justamente de este conflicto. Y claro, siguen inyectando armamento de manera indiscriminada a Ucrania, el laboratorio desde el cual la OTAN está atacando a Rusia. Toda la OTAN, yo le he dicho una y otra vez. Pero las respuestas rusas siguen llegando, fuertes, firmes, concisas. Sigue ganándoles todo, les guste o no a mis detractores. Ahorita le voy a exponer cómo les está ganando todo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.